nuestro segundo bloque. Y lo vamos a ocupar con parte del material que logramos en lo que fue la Don Mario Mas de Chacabuco, que ya en parte reflejamos en el programa pasado, pero estuvo presentando un trabajo muy interesante allí, donde se analizó la cuestión de las brechas productivas en cuanto a soja, su interrelación con el ambiente, la nutrición de cultivos, la aplicación de fungicidas y muchísimas otras variables. Pero además nos vamos a enterar en este bloque sobre un trabajo también muy interesante que analiza la posibilidad de cortar los ciclos de soja sobre soja continua, que mal que la especie a todos, incluido nosotros, es una realidad. Se hace soja sobre soja, aunque no se debería manejar el campo de esa manera. ¿Cómo se puede mitigar un poco el impacto negativo del monocultivo de soja con la utilización de cultivos de cobertura, con alguna novedad muy interesante respecto al manejo? Hablamos con Adrián Robea del CREA Sur de Santa Fe. Sí, mira, lo que vemos es que analizando una serie de 10 años de 3 grupos CREA de la región sur de Santa Fe, lo que vemos es que el cuartil superior, o sea, el rendimiento de los ambientes que unen el 25% de los que más rinden, se van separando cada vez más de los del cuartil inferior, que son el 25% que menos rinde. O sea, lo que vemos es que la brecha de rendimiento entre el cuartil superior y el inferior cada vez se amplía más. Y lo que vemos es no solamente que se te amplía el rinde, sino que el coeficiente de variación pasa del ambiente del cuartil superior de un 5% al del cuartil inferior al 20%. O sea, la media del cuartil inferior es 3.000 kilos y tiene un coeficiente de variación de un 20%. O sea que vos tenés un más menos 6. O podés tener 3.600 kilos o podés tener 2.400. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí desde nuestro análisis? Hay varios puntones, el tema grupo y fecha, que eso es importantísimo entenderlo y más que nada entenderlo desde el punto de vista del balance hídrico. O sea, vos tenés que, en la zona de donde salen todos estos datos, tenés ambientes que retienen suelos 300 milímetros y otros que retienen 180. Entonces, vos no podés armar la misma estrategia para un ambiente de 300 milímetros que para uno de 180, y si el año es niño o si el año es niña. Entonces, por un lado, todo lo que es de trabajo de grupo y fecha, lo que vemos es que hay mucho para trabajar para elevar el piso. Entonces, vemos que cuando vos haces una gráfica de rinde y fecha de siembra, de donde cada puntito es un lote, tenés un montón de lotes que están por debajo de los 3.000 kilos y eso básicamente es fecha de siembra y el balance hídrico cayó mal. Entonces ahí el atrasar fecha de siembra te ayuda. Hay que entender que hay lotes que los podés sembrar todos los años el 10 de octubre, hay lotes que son para el 1 de noviembre y hay lotes que son siempre para después del 15 de noviembre. Entonces eso es modificar la estrategia. Lo importante es que esta estrategia no tiene costo, o sea, el sembrar el 10 de octubre o el 10 de noviembre es con el mismo costo. Lo que tenemos que tener en claro es cuál es la mejor opción para cada lugar en donde yo estoy. Robea se refirió a la respuesta por ambiente y nutrición. Sí, la otra pata clave es la historia, si hay rotación o no. Lo que vemos es que a pesar de que digamos, la base de datos de tu ambiente hay mucha rotación con maíz, vos ves que esos ambientes igual el rendimiento cae. La rotación es clave, el promedio nos da que la soja está en 2,5 quintales el rendimiento por encima antecesor maíz o antecesor soja. Cuando, digamos, en el global de datos, que son 1.400 casos de soja de primera en 10 años. Cuando vos lo analizás en la misma situación, estás en 400 kilos arriba, en el antecesor. Lo otro que impacta mucho es la nutrición, o sea, la soja es como que tiene dos pilares. Uno es responde al presente y mucho al pasado. O sea, ¿qué es el pasado? La historia de rotación, la historia de nutrición, la parte física del suelo. Entonces, ahí lo que vemos es de la red de nutrición de la región sur de Santa Fe, es como con los años el ambiente rotado y bien nutrido cada vez rinde más. O sea, vos tenés una soja de primera con rotación pero sin nutrición, promedio de 6 campañas, 3.000 kilos. Cuando vos le ponés nitrógeno, fósforo, N, pero el N puesto en el maíz, no el N puesto en la soja, te vas a 4.300 kilos. O sea que con el mismo manejo, pero con el mismo manejo, digamos, en cuanto a rotación híbrido, pero con distinta nutrición, tenés 1.300 kilos de diferencia. Eso en soja de primera.
Y en soja de segunda te pasa lo mismo, y hay un componente, digamos, donde la soja responde también, aparte del azufre, el fósforo, al N puesto en el trigo. Mientras mejor nutrido tenés en el trigo, más responde la soja de segunda. Eso en cuanto a nutrición. Robbie analizó la respuesta de la soja a la aplicación de fungicidas. La otra pata es el impacto de los fungicidas, que en general tenés alrededor de 250 a 300 kilos de respuesta, con una probabilidad de arriba del 80%, o sea que el tema de fungicida, digamos hoy para mí la incógnita no es si uso o no uso fungicida, sino cuándo uso la segunda aplicación de fungicida. Lo que vemos es que de los análisis de campaña muchas veces a la segunda aplicación de fungicida tenés entre 150 y 200 kilos, 250 de respuesta, o sea, deberíamos de seguir trabajando más en la segunda aplicación. Igual, digamos, a nivel zonal, hoy estamos 50-60% de área aplicada con fungicida, pero ahí hay una pata para seguir creciendo. Robea planteó algunas novedades interesantes acerca del manejo de cultivo de cobertura. Hoy la soja, menos del 20% del área que vos haces soja es sobre maíz, el resto es soja sobre soja. Y con varios años. Y con muchos años, o sea, el diferencial de rinde que yo te hablo es de 1 año de soja sobre soja. Vos hoy tenés ambiente que tiene más de 10 años. Entonces, ¿cómo rompés la inercia? Porque generalmente es todo el ambiente de campo alquilado. Entonces, ¿cómo salís de la inercia? Y ahí lo que vemos es la estrategia del cultivo de cobertura, pero con el criterio, no el viejo criterio de hacer un cultivo, hacer una gran biomasa y matarlo. No, al revés, es sembrar o trigo, algún cultivo de invierno, trigo, maíz, trigo, cebada, centeno, lo que tengas, y primer quincena de septiembre tenés que matarlo, o sea, 2 o 3 nudos. ¿Para qué? Para que no me consuma agua. Lo que vemos es que matándolo ahí no tenés más de 50 milímetros de consumo contra el testigo que no tiene nada, con lo cual 50 milímetros vos lo recuperás muy fácil. Mejorás muchísimo la infiltración, lo que nos da es que duplicar la infiltración, o sea, si vos originalmente tenías 30 milímetros pasa a 50-60, o sea que con eso mejorás la captura de agua. ¿Y por qué no dejar que haga una biomasa y que lignifique para no inmovilizar nutrientes? Porque si no, el cultivo que viene me va a faltar nutrientes. Entonces, yo digamos lo que hago es un B2, B3, 2 nudos, 3 nudos, lo mato y con eso los nutrientes vuelven rápido. Y estamos encontrando respuestas de alrededor entre 300 y 400 kilos en los lotes que se hicieron. Eso fue el año pasado y ahora lo que hicimos, lo mismo, más hacer franjas de nutrición en el cultivo de cobertura y ver cómo me responde el cultivo siguiente, que es o soja o maíz tardío, así que eso estamos trabajando. Finalmente, Robea analizó las estrategias e inversiones necesarias para el cultivo de soja. Digamos, las dos patas de cómo se sale de esto es estrategia e inversión, o sea, las dos cosas tienen que ir de la mano. ¿Qué es estrategia? ¿Qué grupo sembrar? ¿Cuándo? Fecha de siembra. Más inversión. Si hay alguna de las dos cosas que me falta, no tiene el mismo resultado. Entonces es manejar las dos cosas. Y desde el punto de vista empresario, un poco lo que vemos es cambiar directamente el criterio, el concepto de costo por hectárea. El productor no vende hectárea, vende soja, maíz, trigo. O sea, el costo tenés que hacerlo por kilo producido, que es lo que vos comercializás. Entonces, pasar de costo por hectárea, inversión por hectárea y costo por kilo producido, porque si no, parece que el más eficiente es el que menos gasta o el que menos invierte, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que cambiar y lo que vemos es que todo el paquete tecnológico de la nutrición, la rotación, se paga, con lo cual, y aparte que se paga, vos ves que le das más estabilidad a la parte productiva. ¿Qué significa darle más estabilidad a la productiva? Bajar el riesgo empresario. O sea, si hay algo que le da solidez a una empresa agropecuaria es el volumen cosechado. No es lo mismo alguien que hace 3.000 kilos promedio que 4.000 y 4.000 durante un tiempo prolongado. No te sirve nada, hoy 3.000, mañana 4.000, después 2.000. O sea, esa variabilidad desde el punto de vista empresario está. Después, sí, precio de venta, impositivo, la inversión, todo eso, lógico que te influyen sobre el resultado final. Pero lo que vemos es que cuando vos te falla lo productivo, ninguna de esas cosas te capturan la pérdida, te reemplazan la pérdida. Entonces, o sea,
el resto de las variables suman, pero no sustituyen. Hacemos una nueva pausa comercial, ya volvemos. En instantes, malezas resistentes, situación y manejo.